qué interesante, este texto es sencillo, pero profundo y extenso a la vez, porque nos está hablando de una realidad que este mundo hoy está viviendo. Hay gente que está dentro de la iglesia, van a la iglesia, leen la Biblia, oran, ayunan, predican, pero para ellos hay cosas que no las pueden entender, no las pueden creer. Por eso es que decía mi apóstol, que está allá con el Padre, decía mi apóstol que Dios no es increíble. Él a mí me decía: profeta, no permita que anden cantando que Dios es increíble, ni ande diciendo que Dios es increíble. Y a mí se me quitó ese dicho de andar. Yo antes decía: increíble lo que hizo Dios, increíble nuestro Dios, increíble. Entonces, el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. Percibir es recibir, es vivir, es dimensionar las cosas que hace el Espíritu Santo. Yo le pregunto: ¿qué es capaz de hacer el Espíritu Santo? Todo. El Espíritu Santo es capaz de hacerlo todo. El Espíritu Santo puede resucitar muertos. El Espíritu Santo puede darle vista a los ciegos. El Espíritu Santo puede sanar el cáncer. El Espíritu Santo puede crear una mano. El Espíritu Santo puede crear un pie. El Espíritu Santo puede crear riñones, pulmones nuevos, hígado nuevo, páncreas nuevo. El Espíritu Santo puede cambiar la sangre de alguien. El Espíritu Santo puede hacer que lo poco se multiplique en mucho. ¿Usted cree que Jesucristo, cuando dio gracias al Padre y tomó los 2 peces y los panes en sus manos, usted cree que Jesucristo lo hizo en su carne eso? Quien lo multiplicó fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy importante, pero hay gente que no saben, como mencionaba Noel, no saben con qué se come el Espíritu Santo. Hay gente que al Espíritu Santo hace años que lo tiene en el closet, que lo tiene ignorado. Muchas personas no tienen una relación con el Espíritu Santo, no conversan con el Espíritu Santo. Y señores, el Espíritu Santo es más real que ustedes que están sentados allí. El Espíritu Santo es más real que yo que estoy aquí. El Espíritu Santo es real. Es real. Pero muy pocos conversan con el Espíritu Santo. Muy pocos tienen esa amistad. Hay gente que no tienen una relación con el Espíritu de Dios. Y por eso Él no puede hacerle entender las dimensiones del reino de Dios. Cuando la gente no tiene al Espíritu Santo como su amigo, como su aliado, como su mentor, por así decirlo, como su consejero, hay gente que toma decisiones y ni siquiera toma en cuenta al Espíritu Santo. Hay gente que hace cosas sin tomar en cuenta al Espíritu Santo. Y después vienen los ay sin H. Después vienen los ay. Ay, Señor, ¿por qué a mí? Ay, Señor, ¿a qué horas me metí a esto? Ay, Señor. Pero el Espíritu Santo es real. Vamos a decir, el Espíritu Santo es real. Pero ¿cómo vamos a poder entender al Espíritu Santo? Siendo naturales. Siendo espirituales, porque Él es espíritu. Dice la Escritura: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted adora a Dios en la carne, usted se va a emocionar con qué lindo esté el culto, sabroso esté el culto. Usted se va a emocionar. ¿Por qué? Porque lo va a sentir en la carne. Pero cuando usted es espiritual, su olfato, usted va a decir: esto no huele al espíritu, esto huele a carne. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando usted anda en el Espíritu, cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo, usted deja de ser carne y se vuelve un espíritu con Él. Porque dice la Biblia: el que se une a una ramera, un espíritu es una sola carne, es con una ramera. Pero el que fornica, ¿no? Pero el que se une al Espíritu Santo, un espíritu es con Cristo. Un espíritu. O sea que nosotros somos espíritu,
tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Y el asunto es aquí, en el libro de Primera de Corintios, dice la Escritura, pero el hombre natural no percibe, o sea, no se da cuenta frente a qué está. ¿Por qué cree usted que Jesucristo, cuando el apóstol Pedro lo estaba acariciando, lo estaba sobando y le estaba diciendo palabras aduladoras, por qué cree usted que Jesucristo inmediatamente percibe? ¿Usted cree que Jesucristo lo percibió en la carne? Jesucristo lo percibió en el espíritu y él dijo: este no es Pedro, el que está hablando es Satanás. Y por eso no le dijo: apártate, Pedro, deja de hablar locuras, Pedro. ¿A quién le habló él? Porque estaba en el espíritu. Él le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres motivo de tropiezo. Entonces, cuando nosotros no somos naturales, y no deberíamos ser naturales, sino sobrenaturales. Cuando somos sobrenaturales, nos movemos en lo sobrenatural y creemos en lo sobrenatural, en Dios. Creemos que lo imposible es posible. Yo quiero que usted me entienda esto y que se le meta en el espíritu, en el alma y en los huesos. Porque de esa manera usted va a poder tener mucho temor de Dios, tener respeto a Dios y tener desconfianza del enemigo. Usted no va a jugar con la serpiente, usted no va a dejarse envolver por la serpiente, no se le va a meter en medio que lo esté paseando, acariciando. Usted no va a jugar. Dice la Biblia que de nada sirve el encantamiento del encantador, dice la Escritura, cuando la serpiente ya lo ha mordido. ¿Alguien lo ha leído? De nada sirve el encantamiento del encantador cuando la serpiente ha mordido. O sea que de nada sirve, cuando la persona ya fue infectada, cuando la persona ya fue inyectada por el enemigo, la persona va a empezar a defender lo que es de la carne, va a mirar las cosas en la carne, va a olfatear en la carne, va a oír en la carne. Pero cuando usted oye en el espíritu, lo imposible no existe. Yo no sé si me estoy explicando. Entonces, el hombre natural no cree en milagros. El hombre natural no cree que sus circunstancias van a cambiar. El hombre natural no cree que va a haber la gloria de Dios. El hombre natural no cree que los enfermos se van a sanar. Y va a poner su confianza en lo terrenal. Va a tener más confianza en lo terrenal. Se va a comprar la Macaroc. Va a mandar a poner cerca eléctrica. Va a comprar Pitbull. Va a andar el dólar doblado en la cartera para la buena suerte. No va a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque anda en la carne. Entonces en la carne la persona cree que todo el tiempo Dios lo va a estar entendiendo. Pero va a llegar un momento que la carne va a recibir recompensa. Pero los espirituales vamos a recibir recompensa espiritual. Entonces yo quiero que usted se enfoque en esto y abra sus ojos, por favor. En el nombre de Jesús, abra los ojos de su entendimiento y observe esto. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios. O sea que incluso puede llegar hasta blasfemar. Escuche, puede llegar hasta blasfemar al Espíritu Santo. Puede llegar a ofender al Espíritu Santo. Le pongo un ejemplo. ¿Cómo alguien puede? Viene la persona y el Espíritu Santo lo trajo a la iglesia. El Espíritu Santo, ¿verdad? No vino por la carne, no vino para que Dios lo prospere, no vino para que Dios lo mande a las naciones, vino por el Espíritu, lo trajo el Espíritu Santo. Pero alguien carnal inmediatamente dice: no, esta aquí lo que anda buscando es algún querido. Este aquí lo que anda buscando es alguna tonta que se deje engañar. Pero si lo trajo el Espíritu Santo, eso es peligroso. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, si lo trajo el Espíritu Santo,
ese hombre va a cambiar, esa mujer va a cambiar, sí lo trajo el Espíritu Santo. Por eso es que ustedes se fijan que aquí no andamos con música sentimental y haciéndoles el llamado y el infierno quema. Y usted no sabe si sale de esa puerta y el diablo lo mata allá afuera. Corra, acepte a Cristo, venga ahora mismo. Y dicen que anda una mona ahí suelta. No, porque tiene que ser el Espíritu. Aquí la gente a mí me ha preguntado, si ustedes se fijan, yo aquí no ando haciendo el llamado. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo como su Señor y Salvador? Y hay gente que lo agarran del brazo y pase usted, venga, pase, acepte a Cristo. Y hay gente que pasa porque lo obligaron. Lo pasaron a la fuerza, pero no fue el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo es el que lo toca, no le va a importar si anda en chanclas, no le va a importar si anda mugroso, no le va a importar cómo ande. Va a pasar y no le va a importar que lo critiquen. Y cuando no anda en el Espíritu, hasta le da pena levantar las manos. Cuando no anda en el Espíritu, le da pena danzar. Cuando no anda en el Espíritu, le da pena hasta hablar de Dios. Interesante, ¿no? Pero cuando usted anda en el Espíritu, usted va a exhortar, usted va a señalar el pecado y no le va a importar si andan armados, si andan como andan. Cuando usted anda en el Espíritu. Yo no sé si vieron un video de un señor que lo agarraron a latigazos y él estaba predicando, a él lo estaba golpeando, pero hasta cierto punto él pudo haber agarrado ese micrófono que andaba y se lo pudo haber estrellado en la cabeza, o pudo haber agarrado los instrumentos que andaba y se los pudo haber tirado, o le pudo haber dicho al otro hermano, agárramelo, yo le doy. Pero no. El hombre, cuando usted anda en el Espíritu, a usted le pueden decir qué fue y vos quién sos, que no sé qué. Te bendigo, hermano. ¿Y qué? Si vos sos aquí, vos sos allá, y dale, y que no sé qué, que no sé cuánto. Pero si ya lo toca, usted, acuérdese que Pedro le cortó la oreja a Malco. Pero lo que le quiero decir es, cuando usted anda en el Espíritu, usted no anda juzgando por lo que ve. Porque vea, qué interesante. Natanael juzgó en la carne y dice, de Nazaret ¿puede salir algo de bueno? Pero Jesucristo dice, he aquí un judío en el cual no hay engaño, un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Y qué pasó en ese momento? Natanael, que estaba menospreciando, le dice, tú eres el Mesías. ¿Qué pasa cuando usted anda en el Espíritu? Usted no va a leer la Escritura, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente, porque para él son locuras porque se han de discernir espiritualmente. No. El que habita al abrigo del Altísimo morará en la sombra del Omnipotente, diré yo, parece a mí, castigo mío, mi Dios, en qué confiaré. ¡Achú! La sangre de Cristo. Quiero que me entienda. Usted va a decir, cuando usted de verdad anda en el Espíritu y usted dice Isaías 54:17 y anda en el Espíritu y usted pronuncia Isaías 54:17, usted va a saber que es verdad, que ninguna arma forjada que se levante en contra de usted prosperará y que va a condenar toda lengua que contra usted se levante en juicio, que esa es la herencia de los siervos de Jehová. Cuando usted de verdad anda en el Espíritu, usted no va a leer la Biblia como un libro, como un periódico. Usted va a saber que lo que está diciendo es real. O sea, usted va a cobrar vida. Cuando usted está en el Espíritu, un espíritu es con él. Entonces usted entiende que la Biblia es espiritual. Esto es interesante. La Biblia es espiritual, no se entiende en la carne. ¿Escuchó eso? La Biblia es un libro espiritual. Por eso es que hay gente que la lee y no la entiende. Pero el que anda en el Espíritu lo entiende porque la Biblia es espiritual. El idioma de la Biblia es espiritual. Entonces el carnal no la puede entender. Hay ateos que leen la Biblia y la leen más que los cristianos. Los científicos leen la Biblia y la leen más que los cristianos, pero no la pueden entender porque es un libro espiritual. ¿Me estoy explicando? Entonces cuando usted lo entiende en el Espíritu, cuando usted no es natural, sino que es espiritual, usted va a poder entender las cosas del Espíritu y no le va a costar obedecer a Dios, no le va a costar entender. Usted va a saber cuál es su posición en este mundo. Usted va a saber cuál es su posición en este mundo. Cuando es espiritual, usted va a entender que usted está sentado en lugares celestiales
y que usted es superior a Satanás en Cristo. ¿Entendió eso? Pero sin Cristo usted es pan comido. Si no anda en el Espíritu, usted es pan comido. Lo van a engañar sentimentalmente, lo van a engañar económicamente, lo van a engañar materialmente, lo van a engañar de cualquier manera. Lo van a engañar de cualquier manera. ¿Cuánta gente ahorita está dentro de las iglesias y Satanás las tiene engañadas? Ustedes conocen muchos que van en pos del sistema y que están siendo instrumentos del diablo y ellos no se están dando cuenta. El hombre espiritual no se enreda en los negocios de la carne. El hombre espiritual. Usted cuando es espiritual no hace negocios chuecos, usted no hace cosas incorrectas. Por ejemplo, mire qué interesante, en el caso de cuando usted anda en el Espíritu, usted puede ver directamente, puede ver el corazón de las personas, puede percibir el discurso de las personas, puede percibir la intención de las personas. Por ejemplo, dice la Escritura que Eliseo era un hombre muy espiritual. Eliseo, igual que su maestro, Eliseo decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy, en el Espíritu, en la presencia, en el Espíritu. Vive Jehová. Entonces, Jesse se fue, escondió muy bien el anatema, ¿no? Puso bien escondido el árbol, puso bien escondido el pastel, puso bien escondidas las calabazas de Halloween, puso bien escondida su paganismo y llegó como si nada. ¿Qué hay, Jesse? Mira, hay gente que por ejemplo dice: cuidadito toman fotos y cuidadito las suben, que si las mira el pastor, no seas desgraciada, no seas desgraciado, si yo no te voy a mandar al infierno, tus obras te van a mandar al infierno si son malas. Hay gente que ni quiera Dios que el pastor mire esa foto, no tomen fotos. Pero si yo no te estoy viendo, pero el Espíritu Santo te está viendo y los ángeles te están viendo, no importa que no te tomes fotos, no importa que no las publiquen, tarde o temprano lo oculto sale a la luz. No somos más inteligentes que Dios. Él nos hizo a nosotros. Él nos hizo a nosotros. Él nos hizo a nosotros. Por más claves que usted le ponga al teléfono, por más cuentas falsas que usted cree, siempre va a haber un spam que te va a delatar. Siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Pero el espiritual no necesita de que lo anden vigilando. El espiritual se vigila solo. La espiritual se cuida sola. No necesita que la anden vigilando, porque ya sabe que Dios es omnipresente. El espiritual lo entiende, que Dios es omnipresente. El espiritual entiende que Dios es omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Que está en todos lados, en la luz, en las tinieblas, en el día, en la noche. Dios está presente en todos lados. A Dios no se le oculta nada. David lo decía: ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me iré de tu presencia? Si subo al cielo, ahí estás tú, y si voy al Seol. Pero mira qué importante es que nosotros estemos en el espíritu, porque a veces nosotros hemos tomado decisiones que hasta el día de hoy tenemos cicatrices. Hasta el día de hoy hay manchas que hasta podrían decir: no cambia. No cambia. Hay manchas. Llegó, no, Jesse, varón de Dios, siervo del Dios Altísimo, querubín, lo bendigo. ¿De dónde venís, Jesse? No, yo no he ido a ningún lado. Es que no me vio que ahí estaba sentado. No me vio el jueves, yo llegué el jueves.
No me vio el domingo, yo llegué el domingo. No, yo anduve. No me vio. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Jesse pensó que Eliseo estaba igual que él en la carne. Es que en la carne se puede engañar. ¿Le ha pasado a usted que yo doy una enseñanza aquí y usted cree que fue que me contaron algo? ¿Sabe que hay gente que aquí a veces dice, alguien le dijo al pastor? Alguien le fue con el chisme. Y a algunos de ustedes les ha pasado que creen que yo les estoy tirando una indirecta. No. Lo que pasa es que cuando el alcohol cae en la llaga, el impío huye de su pecado sin que nadie lo persiga. Se siente identificado. Pero el asunto es que Eliseo estaba en el espíritu y cuando llega Jesse le dice, hey, tú andabas haciendo esto y esto y esto. Entre más usted se mete en el espíritu, menos lo van a engañar. Entre más se mete en el espíritu, menos lo van a engañar. Jesús sabía con quiénes se relacionaba. Vos me vas a negar, le dijo a Pedro. Vos me vas a vender. Ustedes van a competir por un puesto. Y él comenzó, ¿no? Pero me gusta esto. El carnal de Pedro, cuando se mete en el espíritu, le pregunta, póngale mente a esto. Le dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que algún profeta. Y le pregunta a los 12, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pero uno de ellos se había metido en el espíritu, andaba en el espíritu, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice a él, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. El Espíritu del Padre le habló al espíritu de Pedro, al espiritual de Pedro, porque estaba en ese momento en el espíritu. Qué bonito sería que nosotros antes de tomar una decisión, antes de hacer cualquier cosa, le dijéramos al Espíritu Santo, ¿es correcto esto? ¿Es tu voluntad que yo haga esto? ¿Cuántas cosas nos evitaríamos? David le preguntaba, necesitamos volver al diseño original. David le preguntaba al padre, ¿he de ir detrás de los de Keila o no? Sí, ve, porque los vas a alcanzar. ¿Voy contra los filisteos o no? ¿Voy a hacer esto? Y el Señor le decía, sí, anda, no vayas. Dios es cualquier cosa para muchos. Creen en Él, pero no le creen a Él. Yo no sé si usted me está entendiendo. Cuando usted es espiritual, cuando usted no es natural. Mire qué interesante en el libro de Juan capítulo 3. Juan 3. ¿Alguien me está entendiendo? Juan capítulo 3. Y quiero que observe esto, por favor. Yo quiero que usted se vaya al cielo, al tercer cielo. Cuando Cristo venga o cuando le toque entregar cuentas. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si usted no lee en el Espíritu la palabra del Señor, usted se va a perder grandes oportunidades y va a seguir siendo cualquier corrupto. Pero si usted se mete en el Espíritu, usted va a ir al cielo. Dice el capítulo 3, mire qué importante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un erudito bíblico. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Quieres tú hacer señales del reino de los cielos? Necesitas que Dios esté contigo. Qué bonito, ¿no? Cuando decimos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿de verdad Dios está contigo? Si eres espiritual, tú lo sabes. Verso 3. Respondió Jesús
y le dijo, de cierto te digo. Mire cómo le hace énfasis, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, mijo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre? Mire qué carnal, qué natural el hombre. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nada le pedía, ¿no? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ojo y oído, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. Ojo y oído, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Ojo y oído, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, porque el Espíritu Santo lo guía. Va a estar donde Dios quiere que esté, va a hacer lo que Dios quiere que haga y va a ir donde Dios quiere que vaya. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Cómo? Pero mire qué interesante esto, ¿no? Póngame atención. Nicodemo leía la Biblia. Nicodemo leía Isaías, Jeremías, Oseas, Salmos. Nicodemo leía, pero leía en la carne. Entonces para él era: Jehová guardará mi salida y mi entrada de ahora y para siempre, pero por cualquier cosa me llevo la cutacha. Nicodemo era: yo sé que mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria, pero ¿cómo voy a hacer mañana? Nicodemo era de los que decían, su ropa nunca se gastó durante 40 años en el desierto, sus zapatos nunca se dañaron y su ropa nunca se gastó. Pero Nicodemo era de los que decían, no tengo que ponerme, ya no tengo ropa, yo creo que no voy a estrenar este diciembre, ¿con qué me iré a ir el 31? Nicodemo era de esos que sabía la palabra. Pero mis amados, mientras no te sumerjas en el Espíritu, allí sí que calza rico, ¿no? Aquello de sumérgeme en el río de tu Espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Necesitamos a veces, ¿no?, sumergirnos en el río de su Espíritu para que se quite lo seco. Pero Nicodemo, mire qué interesante, el hombre leía. Usted no se impresione porque alguien lea la Biblia, no se impresione porque alguien conozca la Biblia en el buen sentido. O sea, me refiero, no es que usted, yo no la voy a leer entonces. Decía Darío Salas, yo me sé la Biblia y me la sé, decía él, más que el diablo. Porque el diablo dice, escrito está, pero no dice dónde, dice. Pero mis amados, el asunto es que para poder entender el idioma del Espíritu, usted necesita conocer al Espíritu Santo. Cuando usted ora, cuando usted ayuna, usted no va a ayunar para aguantar hambre, porque hay cristianos que ayunan para aguantar hambre y a cada rato están viendo el reloj y entregan el ayuno. Si es hasta las 3, lo entregan a las 2:58
para en las meras 3 empezar. Cuando usted no anda en el Espíritu, el pastor dijo que leyera 2 capítulos, y 2 capítulos, aunque sean cortos, 2 son los que voy a leer. ¿Qué pasa cuando estamos alimentando la carne? Cuando estamos alimentando la carne y estamos viendo una saga, los que miran, ¿verdad que no? Que queremos que siga. Queremos que siga. No, algunos la miran hasta 4 veces, la misma película. Y a veces yo veo comentarios que hay gente que dice, yo la he visto 5 veces y cada vez que la veo me emociono. Y yo digo, qué bonito no poder decir, yo la he leído 5 veces y cada vez que la leo me limpia, me llena de su presencia. Dios tiene tantas cosas para nosotros. Nos aprendimos un texto uno de estos días que decía cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El Espíritu Santo tiene el paraíso en la tierra para usted. El Espíritu Santo tiene el paraíso, tiene el cielo en la tierra para usted, pero a veces nosotros nos conformamos con cosas, con migajas. Usted puede experimentar cosas gloriosas si se mete en el Espíritu. Usted puede experimentar. Hoy estaba como a las 3, no, como a las 4 y algo de la tarde me puse a ver un video es sobrenatural, de este varón, no me acuerdo ahorita, Sil Roth. Y él estaba entrevistando a un hombre que tuvo una experiencia, escuche esto, que dice que él estaba orando en una iglesia muerta. Pero él estaba orando y se sumergió tanto que dice que la iglesia estaban esperando que él terminara de orar, y dice que el Espíritu Santo lo tomó en oración por 2 horas. Y la iglesia estaba de pie 2 horas esperando que el hombre predicara. 2 horas. Y dice él que en esas 2 horas de repente sintió un fuego que empezó a descender, y dice que él literalmente miraba ese fuego, pero era que se le había presentado, se le presentó a él, literalmente sentía fuego que lo estaba quemando, y dice que él abrió sus ojos y seguía sintiendo el calor, el fuego, y dice que vino el Señor y él dijo, ¿qué pasó? ¿Será que está haciendo calor? ¿Qué ocurriría? Y dice que el Padre le habló y le dijo, es que te he enviado a un serafín. Estás frente a uno de mis serafines. Y usted sabe los serafines dónde están, ¿verdad? El asunto es que dice, te he enviado a uno de mis serafines. Dice que cuando él le dice eso, sintió literalmente a ese ser al lado. Lo sintió y dice que empezó a sentir él aquel fuego de la santidad de Dios. Y dice que cuando él se puso de pie, estaba haciendo un frío en la iglesia y todo el mundo tenía bufandas y gorro y todo. Pero cuando él se para frente a la iglesia, dice que les dijo, ¿está haciendo calor o está haciendo frío? Dice que todo el mundo está haciendo frío. Pero cuando él le dijo la experiencia que él estaba viviendo, dice que todo el mundo empezó a sentirse que literalmente en la iglesia cayó un fuego, que todo el mundo sentía que se estaba ahogando y comenzaron a quitarse todo lo que podían porque se estaban ahogando del fuego que había allí. Y dice que muchos de ellos comenzaron a gritar y a salirse de la iglesia porque sentían que estaban dentro de un horno. Un serafín. Ahora usted se imagina el Señor presentarse. Sus ojos son como llamas de fuego, su rostro más resplandeciente que el sol, sus pies como el bronce bruñido. No es ese esquelético, raquítico crucifijo que tienen en la iglesia católica, tan locos. Ese no es Jesús. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto. Ezequiel dijo, yo no pude estar en pie delante de él. Daniel dice que cayó de gateada porque su presencia era tan poderosa. Pero ¿cuántos de nosotros nunca hemos sentido pero ni calor cuando estamos orando? Necesitamos entrar en la presencia del Señor en lo sobrenatural.
donde tú le digas: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hay gente que se conforma: ay, sentí un calofrío, mira, me puse erizo. Y sentí, dicen algunos, una presencia que se me subió de los pies a la cabeza. Ese es el diablo, porque el Espíritu Santo viene de la cabeza a los pies. Sí, pero mis amados, es extraordinario, ¿no? Que no sea natural, que para usted sea natural lo sobrenatural. Que sea, o sea, que usted se sumerja tanto en la presencia que usted pueda experimentar. Mire, yo he tenido experiencias con Dios gloriosas, pero no estoy conforme. O sea, imagínense qué poderoso. Pablo lo agarró el Espíritu Santo y lo llevó al paraíso en vida. Lo llevó al paraíso. ¿Y cuántos de nosotros ni el barrio, ese paraíso, conocemos? La iglesia necesita experimentar lo sobrenatural de Dios para que se dé cuenta al Dios que le sirve. ¿Por qué la gente tiene miedo a las enfermedades, a las guerras, a los terremotos, a los maremotos, a los huracanes? Señores, yo me estaba ahogando en una ocasión en el mar y estaba largo, en el mar estaba profundo y lejos, y literalmente yo me estaba ahogando y yo no podía ya respirar de lo terrible, y miraba que las olas, en vez de sacarme, me iban metiendo más y más, y iba hacia el fondo. Y llegó un momento que le dije: Espíritu Santo, sácame de aquí. Y cuando le digo aquí, en la orilla. Sí, y me estaba ahogando. Literalmente. Sentía el privilegio de que Él me tomara en sus brazos. Y ¿usted ha sentido ese abrazo? Una vez le digo a una muchacha, estaba hablando del Espíritu Santo, y le dije a ella que quién era el Espíritu Santo. Y yo llegaba a darle estudios bíblicos a ella, al tío y a la familia. El asunto es que me dice la muchacha: mire, Ángel Gabriel, le pregunté a mi tío que qué era lo que me estaba sucediendo y él no me pudo explicar. Estaba en ese sofá, me dice, acostada, y mire, dice, de repente sentí que entró un viento y tenía una preocupación, dice, y de repente sentí como que me estaban sobando la cabeza y empecé a sentirme como cuando yo era una niña. Y sentí, dice, una seguridad y una tranquilidad y un viento agradable que estaba soplando y me estaba acariciando. ¿Qué era eso? ¿Qué sería? Me dice ella. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Se le ve el miedo, se le ve el temor de inseguridad, se le va el ¿y cómo voy a hacer? ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Hasta cuándo, Señor? No, usted se siente tan seguro. Es maravilloso experimentar. Señores, una vez, me acuerdo que entramos a una casa con un consiervo, está un evangelista que había cometido el grave error de tocar, la Biblia dice: no toquéis lo inmundo, cuidadito usted tocando cosas inmundas. Y ese evangelista estaba en ayuno y se fue a un lugar a liberar una casa por falta de conocimiento del pueblo Pérez. Y él se fue a liberar la casa y se halló, dice, un vaso de Gerber que tenía unos algodones con sangre, unas fotos, unas cosas, y el hombre se puso a registrar qué era lo que había allí. Inmediatamente comenzaron los demonios a atormentarlo, y ese hombre tenía 15 días de estar atormentado por los demonios. Gritaba y estaba atormentado por los demonios, y habían llegado varios a gritar, a bañarlo de aceite, a escupir y todo. Pero cuando nosotros llegamos con ese varón, cuando pusimos nuestros pies en el batiente, en el dintel de la puerta, inmediatamente entró un viento y se despedazaron las vajillas. Se escuchaba cómo se quebraban los vasos y todo.
y se tira la carcajada el brother que andaba conmigo y me dice, ¿ya escuchaste? Me dice él, sí, le digo, ya me di cuenta. O sea, los demonios salieron en guinda y se pasaron llevando vasos y todo, y se escuchaba cómo se quebraba todo. Y claro, como el hombre no nos conocía a nosotros, les dijimos, queremos entrar. Él pensó que era alguien que andaba faranduleando, que era alguien más que iba a ir a gritar. Entonces no nos dejó entrar, pero vengo y todavía no en la misericordia, que hoy en día no se lo hubiera dejado. Le dije yo, agarre este aceite y échele en la oreja derecha, en el pulgar derecho y en el pie derecho, y ese hombre va a quedar libre. Unción sacerdotal. Al día siguiente ese hombre estaba libre. Cuando usted anda en el Espíritu y usted tiene claro quién es en el Señor, a usted no lo van a asustar los demonios. A usted se le puede aparecer el diablo literalmente y a usted no lo va a asustar, usted no va a tener miedo. Pero hay muchos cristianos que le tienen miedo a la brujería, a la hechicería, al ocultismo, le tienen miedo al qué va a pasar. Hay cristianos que no saben a dónde van a ir si se mueren. Sí. Entonces el hombre natural jamás va a entender lo espiritual, porque para él son locuras. Pero cuando usted anda en el Espíritu, usted puede ser transportado y ir y aparecer en otra ciudad. A mí me ha pasado que también en una ocasión nos perdimos y le digo, Espíritu Santo, sácanos de aquí, acortanos el camino. Y de repente salimos. Pero lo que le quiero decir es que Dios es real, el Espíritu Santo es tan real como usted mismo. Usted puede entablar una conversación con Él, darse cuenta cuando Él llega, cuando Él está presente. No es empezar emocionalmente, ¿no? Aquí está el Espíritu Santo, aquí está el Espíritu Santo, aquí está. No es eso. No es eso. Es que usted se da cuenta que Él está allí y usted se siente que está en buenos brazos. Usted se siente que todo va a estar bien. ¿Usted cree que es que yo estaba viendo? Nos vamos a seguir reuniendo a ver qué pasa. Yo confío en Él. Por eso cuando voy a orar por un enfermo, yo no espero un tal vez, espero el hecho. Cuando alguien está endemoniado, yo no espero a ver si se libera. Sé que va a ser libre. Sé que va a ocurrir el milagro. Pero ¿cuánta iglesia? Para ellos son locura, es locura. Dios que te va a dar un riñón nuevo. Dios que te va a dar pulmones nuevos. Dios que te va a proteger de la enfermedad. No, Dios no hay que dejarle todo a Dios, dicen los naturales. Hay que ser prudente, dicen los naturales. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el que anda en el Espíritu dice, Él es real y me va a guardar. Él es superior. Él es más grande. Él lo va a hacer. Va a ocurrir. Ni las balas entran cuando andas en el Espíritu. Necesitamos no ser naturales para poder entender lo sobrenatural. Si nosotros andamos en la carne, jamás vamos a entender a Dios. Y la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, Nico, no vas a entrar. No vas a ver el reino. Y mira que se lo dice enfáticamente, de cierto te digo. Cuando yo digo 2 veces un nombre, pregúntele a mis hijos. Cuando yo digo Samuel, Isaac, Nisi. Pero cuando yo digo Samuel, pregúntele lo que siente. Entonces cuando el Señor le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea que los cristianos, nosotros tenemos la capacidad de cerrar una herida. Literalmente. Tenemos la capacidad de hacer que alguien que está con las tripas de fuera, podemos, ya les he contado lo que pasó con Pedro, ¿no? Tenemos la capacidad, pero
A veces somos tan carnales que tenemos que recurrir al hospital. ¡Qué miseria! Necesitamos entrar en esa dimensión sobrenatural. Iglesia, ¿usted me está entendiendo? Necesitamos entrar. Yo ya he visto heridas cerrarse. Yo ya lo he visto. Pero mis amados, Él es real. Usted no necesita de algo terrenal. Usted es real. Que yo les digo, a veces me da cosa que usted crea que es que yo me vanaglorio. No, vanagloria es cuando usted habla de algo que no vive. Pero mi gente, yo he visto armas que no han disparado, he visto cuchillos que no han entrado. ¿Cómo necesitamos multiplicar el aceite? ¿Cómo necesitamos multiplicar la harina? ¿Cómo necesitamos esa fe para multiplicar los peces y los panes? ¿Cómo necesitamos esa fe para hacer que el veneno sea revertido? ¿Se acuerdan de la olla que estaban comiendo las calabazas, no? Los hombres y la harina. ¿Qué? ¿Usted cree que esa harina le hizo algo al veneno? No. Fue el poder de Dios en el profeta. Necesitamos manifestar ese poder, que el mundo vea a Dios en nosotros, que la gente no esté viendo a los hermanitos. La gente mira a los cristianos como que es una religión más. Necesitamos enseñarles que no somos una religión más. Necesitamos enseñarles que no somos una religión más. Necesitamos enseñarles. Termino con esto. Cuando estaba yo en la empresa, estaba un hombre mal hablado, vicioso. Y llegué yo a ese taller a hacer un arreglo para un pedido que le íbamos a hacer. Y cuando estoy ahí viene él y está hablando. No, dice, toditos son iguales, que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo a él, no, mijo, nosotros marcamos la diferencia, los hijos de Dios. Y vengo yo y desafiantemente le digo a él, ¿qué querés que Dios haga para que te des cuenta que el poder de Dios es real? Y me dice él, yo soy pie plano y renqueo. Ok, le dije, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de quien soy y a quien sirvo. Un hombre ya como de unos 20 y pico de años. Y él sí caminaba renco. Y vengo y le digo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de quien soy y a quien sirvo, ahora mismo la curvatura de ese pie, ahora mismo se hace. Y se los digo, vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy. Le hace el ay, dice. ¿Qué es esa M? Dice. Él lo dijo así. Quítate el zapato. Y comienza él como asustado y viene y dice, loco, es cierto. Se le hizo la curvatura del pie. Imagínese a alguien que le esté faltando al respeto y que usted le diga, mire, yo le digo algo. Nosotros somos o deberíamos ser intocables. Uno de los profetas, cuando llegó donde uno de los reyes más nefastos que había, le dice él, en este altar donde vos sacrificás y haces todo tipo de barbaridades, aquí, le dice, este altar se va a partir en dos. Y viene el rey con todo su poderío, ¿no? Y todo, tirándosela del gran rey. Y viene y le dice, prendedle. Y tras de que le dijo prendedle, las manos se le petrificó y le quedó. Y él le dice al profeta, ora por mí para que mi mano vuelva a la normalidad. Pero ¿a cuántos cristianos lo ofenden y les dicen lo que sea? Yo sé que quien se levanta contra mí, la gente que habla mal de mí, se postra en cama. Algunos ya están muertos. Y yo a veces ni cuenta me doy. Sé que el que me bendice es bendito. Y el que me maldice, mejor no le digo. Pero muchos de ustedes saben que eso es así. Y yo no necesito andar maldiciendo a nadie. Les llueve hasta por debajo de la lengua. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que caminar en eso, en lo sobrenatural, y demostrarle al mundo que Él es real. No seamos del montón, no seamos los hermanitos del Ministerio de Fuego, los hermanitos de la iglesia tal. No, que la gente vea que realmente somos real, pero andando en la carne, siendo naturales, no vamos a impactar este mundo.
¿Por qué ahorita la iglesia quedó en vergüenza la mayoría? Porque actuaron igual que todo mundo. Pero qué hermoso, ¿no? Que les mostremos al mundo el Dios al que le servimos. Qué poderoso el apóstol Pablo, ¿no? Cuando le dice, él está predicándole al procónsul. Y cuando él está hablando, viene el procónsul y como el brujo ese de Elimas, comienza a interrumpir que Pablo le está predicando porque él quería seguir estafando al procónsul, engañándolo con la brujería. Y en lo que Pablo le está hablando, viene Pablo y llega un momento que se molesta y le dice: hijo del diablo, ¿hasta cuándo vas a seguir torciendo los caminos rectos del Señor? He aquí que no vas a ver por un tiempo y vas a quedar ciego y vas a necesitar que alguien te ande cargando. Inmediatamente el hombre quedó ciego y tuvo que buscar quién lo anduviera. Entonces, mis amados, ¿cómo estamos demostrando a este mundo que Dios es real? ¿Cómo le estamos mostrando que el resucitado es real? ¿Cayéndonos al piso y levantándonos igual? ¿Llorando porque nos identificamos con la alabanza y seguir siendo los mismos? ¿Seguir robándole a Dios, seguir mintiéndole a Dios y decir que somos hijos de Dios? ¿Seguir estafando al prójimo, seguir engañando a las personas, seguir mintiendo, seguir siendo el mismo sucio? ¿Así vamos a ser sobrenaturales? No. Tenemos que ver diferente, actuar diferente. Qué horrible, ¿no? Que la gente diga: no, en la iglesia son una cosa, pero si vos lo vieras en la calle. Qué hermoso que tus compañeros de trabajo, tus compañeros de negocio, tus compañeros de empresa, tus compañeros de universidad, qué hermoso que ellos digan: quiero a ese Dios que tú tienes.